Muy bien, pues ahora sí, estamos listos para la próxima presentación. Los próximos a presentar son 3 personas, así que comenzamos con la licenciada Tamara González Durán. Es egresada del sistema de la Universidad de Puerto Rico, donde cursó estudios en Ciencias Políticas y Derecho. Ingresa a la espeleología organizada en el 2015, donde ha colaborado en tareas de exploración, topografía, adiestramientos en técnicas de progresión vertical, simposios, charlas educativas, entre otras cosas más. Actualmente es tesorera de la Federación Espeleológica de Puerto Rico y participa de focos de estudio en temas de los derechos de la naturaleza. Es la coordinadora de la plataforma espeleocultural Comunidad Espeleológica Puertorriqueña y productora del Guácara Podcast. Su compañero Manuel Guibar Herrera completó un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Además posee un grado de maestría en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Desde el 2014 practica la espeleología, documentando y estudiando las cuevas y cavernas en la isla de Puerto Rico. Es cofundador de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña y coproductor de Guácara Podcast, en un proyecto de espeleocultural fundado en el 2020 que tiene como objetivo de estudio las cuevas, el Carso y sus comunidades. Otros trabajos espeleológicos donde ha participado en la topografía y en la exploración de cuevas de la isla de Mona. También es coautor de varias publicaciones. Que la letra está pequeña, no le oí. Chief Graffiti in the North Central Caribbean, Geocultural Context and Heritage Preservation y Pre-Hispanic Rock Art Extraction from Geomorphological Cave Context in Puerto Rico. Y tenemos también a Víctor Serrano, Boydoller, ¿lo pronuncié bien? Por ahí va. Okay. Obtuvo el grado de maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Trabaja como arqueólogo comercial y desde el 2014 colabora con el proyecto Corazón del Caribe, el cual estudia la arqueología en la isla del Canal de la Mona y sus interacciones con Puerto Rico y la República Dominicana. En la actualidad se encuentra en las etapas finales de redacción de su disertación doctoral, la cual investiga la calidad de vida y obra de los mineros de guano en la isla de Mona, Puerto Rico. Sin nada más, les presentamos aquí. Fuerte el aplauso para los 3, ¿verdad? Para que empiecen con buen ánimo. Y su propuesta es la minería de guano en las cuevas del Carso norteño, así que los dejamos por ahí. Voy a intentar sin el micrófono, si no se oye me dicen y subo la voz. Muchas gracias. Que suba la voz. Ahora mejor. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación a Proyecto Capachuela y para nosotros es un placer estar aquí en este sexto simposio y en el caso mío y de Tamara en nuestra segunda participación. Como pueden ver, pues vamos a estar hablando de la extracción de guano en el caso de las cuevas en Puerto Rico, particularmente en la zona del Carso norteño de nuestra isla. Estos primeros slides están relacionados un poco a poner en contexto este intercruce o esta combinación interdisciplinaria entre la espeleología y la arqueología. Sabemos que pues, la espeleología es una rama interdisciplinaria, no solo interactúa con la arqueología, interactúa también con las otras ramas del conocimiento como la geología, la hidrología, también con las artes, y en este caso pues no escapa de esta interacción con la arqueología y con Víctor como autor de esta investigación de la que estamos hoy exponiendo unos resultados que son preliminares porque la investigación todavía está en curso. Para nosotros como espeleólogos pues es muy importante estar en las cuevas, por supuesto, pero
es para nosotros lo que hemos identificado como una herramienta de trabajo muy efectiva es volver a la cueva, es visitarla, revisitarla, y es visitarla desde distintas perspectivas. No es lo mismo ir a una cueva con el propósito de hacer una exploración, como pues mira, nos invitan por primera vez, como ya ir con un objetivo, con una intención de investigación sobre una cueva, y nosotros pues como espeleólogos nos proponemos tener esa mirada que en cada investigación en la que participamos pues tiene ese objetivo y persigue esa visibilidad. Y como parte, ahorita el profesor Acosta Ángel hablaba de esa colaboración entre espeleólogos y entre la comunidad científica o de investigadores. Yo igual me uno a esas palabras en calidad de, como espeleólogos, de que seamos integrados, y nosotros lo proponemos con una mirada de horizontalidad, es decir, una colaboración horizontal para que no se reduzca la labor del espeleólogo a abrir el camino al que conoce la cueva, y que en el mejor de los casos pues se quede con un agradecimiento en la página final, sino que sean parte integrada de los trabajos, que sean elementos activos en la investigación y que contribuyan con ellos a los resultados de las investigaciones. Y eso igual lo hago extensivo también, que nos ocurre con nuestros campesinos, con los íbaros, que muchas veces son las personas que nos llevan, nos guían, nos conducen, nos informan, y son probablemente nuestros mejores referentes. Las cuevas, como pueden ver, pues el guano la minería de guano es una interacción con la cueva muy directa, podríamos calificarla incluso de invasiva, pero las cuevas están en constante transformación. No solo cambian por el elemento antropogénico, sino las cuevas también cambian en su estructura y geomorfología por elementos naturales, como puede ser un sismo, puede ser una inundación, puede ser maría. Y no escapa, por supuesto, a nuestras intervenciones humanas, no solo desde la minería, sino también pues está vinculado otro conjunto de elementos que ocurren en la cueva, que incluso nuestra huella espeleológica pues muchas veces nos parece muy natural, pues poner un bol en una cueva, a veces una chapa para progresar verticalmente dentro de ella, pero todo esto es una interacción que se genera en un contexto en el que sabemos que estamos dejando una huella sobre el contexto cavernario. Y por supuesto, nuestras cuevas pues son espacios que tienen una amplia ancestralidad, o sea, estamos hablando desde una visita humana milenaria hasta el presente, y eso supone pues que por supuesto no todas las visiones y las valorizaciones de las cuevas o de los distintos elementos y grupos culturales pues tienen el mismo efecto. O sea, no es la misma visión la de un minero en una cueva que la visión de una de nuestras culturas prehispánicas, que va a diferir potencialmente dentro de cómo se manifiesta en la cueva y qué elementos deja y qué elementos quedan como un residual arqueológico para colocarlo en el contexto de nuestra investigación. Aquí un poco, este es el mapa de nuestra isla, por supuesto, es un mapa muy bonito que tiene y exhibe a la parte norte, esa parte coloreada, la estructura y ese cinturón de calcio, que es donde ubican las cuevas que fueron objeto de nuestro estudio, o que están siendo objeto de nuestro estudio. Y cómo nosotros definimos las cuevas a las que nos íbamos a abordar, porque como espeleólogos hemos visitado centenares de cuevas y por supuesto pues en muchas de ellas, pues la enorme mayoría de ellas hay evidencia de extracción de guano, suben y bajan los niveles del piso, y decíamos, bueno, ¿cómo abordamos para seleccionar una muestra? Y para eso pues hemos tomado como punto de partida la toponimia, es decir, ese nombre propio de un lugar. En este caso nos referimos directamente a las cuevas, y pues lo que, siendo el guano por su definición excremento de aves y de murciélagos, en el caso de Puerto Rico esencialmente cuando nos referimos a guano pues estamos hablando el excremento de nuestro murciélago, pues y ese residual, es decir, ese guano se define o representa una posibilidad de ser un fertilizante. Y cuando asociamos la palabra fertilizante al guano, pues nosotros lo que dijimos fue, bueno, el guano es un abono. Y una de las propuestas que hicimos fue mirar, y fue a partir de unas anotaciones que Víctor nos va a comentar un poco más adelante el porqué, pero empezamos a identificar, bueno, sabemos que hay cuevas en Puerto Rico que tienen extracción de minería, pero utilizamos como indicador el elemento del abono,
Y a partir de esa estructura del abono, pues identificamos las cuevas que tenían nombre del abono. Es importante definir también en esta parte que cuando hablamos de toponimia no estamos hablando de un elemento categórico, exclusivo y definitorio. O sea, las cuevas han sido nombradas y renombradas por muchas personas. Probablemente lo que hoy es una cueva del abono en este estudio es también la cueva del cojo para la comunidad, o es la cueva del lagarto para el biólogo. Pero desde nuestra perspectiva y con las fuentes que manejamos, utilizamos ese elemento como criterio. Y cuando hablamos de guano, estamos hablando del guano, en síntesis, en dos variantes. El guano fresco, es decir, ese guano soluble, y el guano lixiviado, que es ese guano o los fosfatos calizos, que ya no es necesariamente ese guano como uno lo ve a nivel de superficie. En esta parte quería compartirles, hay una foto de nuestros hallazgos en una cueva, y esto es una cita de, como bien arrancó el simposio, del doctor Roberto Martínez en su libro de La Tembladera. Él aborda el tema del guano en el área de las Cavachuelas, y aquí tiene una frase que de alguna manera comienza a mostrar lo que nosotros íbamos identificando en nuestro estudio, y la cita es: la primera fase de la extracción del abono, consistía en poner los obreros a demoler a marrón las estalactitas que dificultaban las entradas de las cuevas y las cavernas. O sea que ya estamos hablando de ese uso humano, de cómo yo valorizo la cueva, y además que voy a hacer una tarea con la que tengo que empezar a resolver. O sea, no me voy a estar doblando siempre para proteger la formación. Esto yo tengo que disponer. Y muchas veces se dispone y hoy prevalece mucho de esto dentro de la cueva. Y una cita que igual está incluida en el mismo párrafo, que es también del libro de La Tembladera del doctor Martínez. Esta cita me encanta porque además es de su abuelo, en una entrevista que le hizo a finales de la década de los 70, y me parece una síntesis de química versión jíbara, donde la cita dice, refiriéndose al abono o al guano, dice: una clase de abono era negrito como la borra de café, otra era como cresto, también liviano, y una como la sal molida, muy pesada. O sea, el señor está sintetizando la fase del guano en superficie muy a su propia versión y como él lo percibe. Y en el caso tenemos fotos que ilustran esa trayectoria de alguna manera. En el guano más oscuro que está expuesto, ese lixiviado en superficie, la foto de la esquina es una foto que nos compartió el doctor Acosta y a Iris, gracias también, porque una cosa curiosa, nosotros estamos en las cuevas un fin de semana así y el otro también, y cuando empezábamos a buscar fotos de guano decíamos, pero es que no tenemos. O sea, habían petroglifos por montones, había murciélagos, culebras, pero guano no había. Y gracias a ellos por compartirnos un poco para poder documentar esta parte del proceso. Pero en esas tres imágenes estamos representando la estructura del guano. Y aquí un poco cómo se distribuyen las 8 cuevas que estamos estudiando hasta el momento. 2 de ellas en Moca, Utuado, Camuy, Quebradillas, Morovis, Ciales y Vega Baja. Hasta aquí mi parte por el momento. Les comparto a Víctor para que nos hable de su parte de la investigación. ¿Me escuchan bien? Aquí. Soy Víctor Serrano, soy arqueólogo, trabajo lo que se llama comúnmente como arqueología de contrato en Puerto Rico, proyectos de construcción y desarrollo. Pero también pues, llevo ya muchos años colaborando con lo de la arqueología, en los estudios arqueológicos en Isla de Mona, con los doctores Ali Sampson y Jacob Cooper y un montón más de colegas, incluyendo recientemente a Tamara y Manuel, que se incorporaron con nosotros. Pues mira, nosotros cuando decidimos hacer esta investigación, ¿verdad? Surge, ¿verdad?, de que ya yo estaba trabajando con el tema de guano en Isla de Mona, y pues ellos me invitan, ¿verdad?, a ir y visitar una prueba con ellos acá en la isla normal, ¿verdad?, la isla grande, como lo decimos. Y sigo viendo lo mismo que veía en Mona, y es que todo el mundo habla acerca de las pictografías, todo el mundo habla acerca de los petroglifos, pero bien poca gente habla acerca de la minería de guano, que al fin y al cabo
ya a este punto es parte del acervo arqueológico de Puerto Rico, porque tiene más de 100 años la mayoría del guano excavado. Entonces, llegamos a la decisión de que íbamos a usar el tema, ¿verdad?, de cuevas del abono. Y utilizando ese término de búsqueda, decidimos entonces consultar ciertas fuentes documentales, ¿verdad? Estas fuentes documentales nos iban a proveer a nosotros la oportunidad de discernir si alguna de estas ya estaba identificado la cueva del abono por su carácter de minería de guano. 2, si habían arqueólogos que ya habían visitado antes la cueva y qué habían dicho de esa cueva. Y 3, ¿verdad?, por el carácter de nosotros no sabemos todo, ¿verdad? Las cuevas pueden tener múltiples nombres, nosotros no sabemos cuántas cuevas del abono hay al principio, ¿verdad?, del estudio, conocíamos de las más famosas. Queríamos hacer ese ensayo general. Y para eso consultamos varios inventarios, ¿verdad? Específicamente el inventario del Departamento de Recursos Naturales, que resultó ser el más informativo, ¿verdad? Esto es un inventario que no se le da actualización desde los 70 y 80, o sea, desde por ahí. Estamos hablando de que es un inventario viejo, que tiene cientos de cuevas, pero pues con descripciones de los 80 y de los 70, ¿verdad? El inventario de recursos culturales de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y el inventario del Instituto de Cultura de Sitios Arqueológicos. Y eso nos dio como resultado que identificáramos 8 cuevas, ¿verdad? 8 cuevas del abono que están nombradas en esos inventarios como cuevas del abono, ¿verdad? 5 de ellas fueron en el de recursos naturales, 2 en el del ICP. Esas 2 del ICP, ¿verdad?, no son mutuamente exclusivas, pues las cuevas se repiten, ¿verdad? Son 2 en el ICP, de las cuales una ya estaba en el de recursos naturales, 2 en el de Chico, donde, volvemos, las 2 estaban en el de recursos naturales, y entonces conseguimos 2 en el documento de Watson Monroe, ¿verdad?, de Garth Lansford de Puerto Rico, de las cuales pues terminamos con 6 realmente en esa selección inicial. Obtuvimos 2 adicionales gracias a la colaboración, ¿verdad?, de otras personas y arqueólogos, incluyendo a Reniel, que nos había estudiado Cueva del Abono Mutuado y había hecho el sitio bien famoso también. Y pues nada, nos dio pues la pista, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Nosotros no estamos diciendo este es el total de cuevas del abono, que si ustedes conocen alguna también adicional a esta, que ya nosotros mencionamos, pues esa información es bienvenida, porque entonces se puede incorporar en el estudio. ¿Qué pasa? Una vez identificamos estas cuevas en el inventario, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que básicamente estos inventarios no decían nada. O sea, son unas fichas muy sencillas de ubicación de la cueva, algunas no ni te lo ubican. Simplemente te dicen el pueblo. Y otras vienen y te dicen, informar. Por ejemplo, a mí me gusta una de nuestro fallecido compañero Carlos Hayes, que dice: hay mucho guano que destruyó el depósito arqueológico, ¿verdad? Sin considerar que la minería de guano, ¿verdad?, también es parte, ¿verdad?, del depósito arqueológico. Y es parte de la dicotomía, ¿verdad?, de que porque ya es un proceso más industrial y más moderno, pues no necesariamente tiene importancia histórica y arqueológica, que verdad que algo, no es buscar crítica, es algo que era bien común de la época en la que se hizo eso, ¿verdad? Cuando se hizo esa ficha, lo que estábamos hablando y estábamos mirando era la prehistoria, ¿verdad?, que era lo que nos interesaba acerca de las comunidades prehispánicas, y nada de lo que fuera histórico, pues realmente se incorporaba en ellos. ¿Verdad? Pero entonces, la minería de guano está dentro del enfoque de lo que es la arqueología industrial. Y la arqueología industrial estudia, ¿verdad?, los sitios industriales. No necesariamente hay que excavar, simplemente es el espacio, se estudia el espacio, se documenta el espacio, y se saca la información acerca del impacto que tuvo esa industria a la economía, pero también a la población y a la comunidad donde está situado ese sitio industrial, ¿verdad? Porque los sitios industriales son espacios de trabajo, al fin y al cabo. Muchas veces comunidades completas se relocalizan a un sitio o se establecen en un sitio porque tienen el lugar de trabajo aledaño a la cueva, ¿verdad? O a la mina donde estén trabajando, o a la fábrica. Entonces, como
nosotros de partida queríamos investigar las cuevas, queríamos documentar las cuevas, queríamos fotografiar las cuevas, pero no queríamos excavar en las cuevas, ni queríamos remover elementos de las cuevas. Entonces, la metodología de la arqueología industrial es perfecta para esto, es una metodología de documentación, identificación y divulgación del sitio. Entonces, preservas el sitio, ¿verdad? La información del espacio sin alterarlo y sin tocarlo. Dentro de la arqueología industrial hay una segunda metodología que se llama la arqueología de la minería, ¿verdad? Y aquí hay un señor que se llama Paul White, ¿verdad? Y Paul White me gustaría... él básicamente lo define como la extracción de materiales de un sitio. O sea, en Arroyo Habichuelas esa es la ¿qué pasa, verdad? Eso es parte, ¿verdad?, de lo que es las ciencias extractivas, que también incluye la leñería, ¿verdad? Estás removiendo árboles de un sitio para producir carbón o para producir madera. Pero básicamente la arqueología de la minería se enfoca solamente en lo que las canteras y minas remueven materiales de los suelos, ¿verdad? Y dentro de esta definición de extracción, la arqueología de la minería, pues entonces tú te enfocas en unos elementos que se dejan en la labor minera. Y aquí, ¿verdad?, no puedo enseñarles, pero es lo que tenemos de overburden, waste rock y tailings. Algo bien interesante, cuando yo fui originalmente a Isla de Mona, es que yo entré a esas cuevas y lo que nosotros llamamos waste rock, más adelante se lo voy a definir, está en todos lados. No solamente está dentro de las cuevas, está dentro de las cuevas, fuera de las cuevas, en todos lados, en cantidades enormes. Nadie, en nada de la literatura se menciona. Nadie. Y está, y la evidencia es absoluta. ¿Qué pasa? Que cuando visito entonces las cuevas acá me doy cuenta que también es el caso. Y que lo vemos todos los días, pero que las personas no lo saben reconocer. Entonces, parte de nuestra idea de la investigación es dar a conocer cuáles son estos criterios, que es overburden, waste rock y tailings, para que ustedes también como espeleólogos y la gente común pueda poder identificarlo, porque se ven todos los días. ¿Qué pasa? Voy a hacer un señalamiento. Y es que a pesar de que el waste rock se ve abundantemente en todas las cuevas, el overburden y los tailings no necesariamente se ven. ¿Por qué? Porque el overburden es el material que tú remueves antes de hacer la actividad minera. Vamos a poner que la cueva está llena de hojas en el piso, encima del guano. Tú quieres el guano, tienes que remover las hojas que están en eso sería overburden. Pero no necesariamente, a lo mejor tienes un guano lixiviado que ya no es un guano fresco, puede ser que tenga un depósito de arena o de lodo encima que también hay que remover. Esos sitios de overburden tú los puedes identificar porque en algún sitio ese material se depositaba. Si es un material perecedero como son las hojas, no lo vas a ver. Pero si es tal vez arena o otro material, vas a encontrar entonces unas montañas de un material no asociado, que entonces pues es overburden. El waste rock, que voy a cambiarla de esto, probablemente lo ven muy comúnmente en las orillas de las cuevas cuando van caminando por montones, a veces se hacen hasta paredes de ellas. En el caso de Mona, la base del tranvía de sangre está hecha completa de waste rock. O sea, ellos hicieron una estructura completa para tirarle los hierros encima. Y el waste rock es material descartado, no procesado, no vendido. No quiere decir que no tenga guano. Es simplemente que en el proceso de elección de los 3 colores de Roberto Martínez no cayó en la categoría, o se quedó ahí. Y lo puse y lo tengo que acomodar en algún sitio porque si no, está en el medio. Y lo vas a ver, ¿verdad? Como te digo, o una montaña, si tienes un espacio, si tienes unas cavernas anchas, o en la mayoría de las que hemos visto de la Cueva de la Mona, tiene como una vista en los bordes y tú vas caminando. Entonces los tailings, ¿verdad? Los tailings es algo que aquí en Puerto Rico comúnmente o criollamente no se hacía. Y es porque el guano, si leen el mismo libro de Roberto Martínez, él te menciona que hacía unos tubos de planchas de zinc y se ponía, y ahí empezaban, ellos miraban y lo tiraban, y eso caía, el guano según lo iban sacando iba cayendo en un saco abajo, y ahí se montaba a la camioneta, o se montaba a la carreta donde lo iban a llevar y se lo llevaban. Pero los tailings normalmente tú los ves cuando hay una segunda etapa de procesamiento. Ya a mí el guano me lo llevé.
Y normalmente el guano no se usa así la piedra, ¿verdad? Tú tienes que pulverizarlo para esto. Pero aquí en Puerto Rico, por lo que hemos extraído de las revistas de agricultura, desde el siglo XIX se le educaba a los ganaderos y a los agricultores a ellos procesarlo. Si ellos llegaban en guano de mascota, ellos lo partían en campo y tenían que pulverizarlo y te decían cuánto tenían que tirar de esto. Por lo menos yo no he visto evidencia en Puerto Rico de que haya una segunda etapa para convertirlo en ese polvillo blanco. Yo no lo he visto, por lo menos. No quiere decir que no exista. Pero si lo existiera, pues entonces vamos a encontrar un depósito de guano lixiviado probablemente en las afueras de la cueva, en algún sitio cercano, un montículo o ese tipo de cosas. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos varias fotos. El Huestro, hubo una cueva de la ONU que visitamos que ella sufre inundaciones. Y después de ciertos eventos de inundación, pues obviamente se inunda la cueva completa. El waste rock se desplaza por la cueva. Se encuentra el waste rock no a nivel del suelo, se encuentra en medio de los luxas más arriba, porque la inundación se lo lleva y lo deposita ahí. Hay algo, ¿verdad? Nosotros estamos pendientes, ¿verdad? De diferentes cosas, no solamente ¿verdad? Del espacio como sitio minero, sino también estamos pendientes a herramientas, ¿verdad? Y a los actos de operación. En este caso, ahí está Manuel sentado en el medio mientras dibuja el espacio. Ustedes pueden ver que hay varios metros de extracción de oro. El piso libre de la cuadra está arriba. Y todo esto se queda el perfil, está con taquigrafía perfecta, ¿verdad? Que tú puedes ver de los diferentes depósitos hasta el suelo ahora de la cueva, que la gente camina, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Chévere, ¿verdad? Es una recámara amplia y se puede ver, pero hemos visto en cámara le parece más adelante otro, donde el nivel de extracción a veces es varios metros, o sea, estamos hablando sobre 5 metros de extracción de guano en una cueva, estamos hablando de un impacto increíble a la forma de la cueva. Otra cosa es que esa operación minera transformó el espacio. Ese espacio que estamos viendo no es el que era la cueva originalmente, ni era el que estaba, ¿verdad? El que vemos nosotros ahora. Antes de que la cueva fuera impactada, ¿verdad? Recordemos eso de impacto, los prehispánicos, ¿verdad? Los indígenas también usaban la cueva. O sea, no es pero antes del impacto industrial, pues el escenario debe haber sido totalmente diferente dentro de ella. Otra cosa es que durante el impacto de la industrial, la cueva, pues no se imaginen una cueva llena de animalitos, húmeda y bonita. O sea, imagínense un montón de hachas prendidos en fuego, todo lleno de humo, ruido constante de la minería y uno encejado ahí adentro. O sea, es más o menos la descripción del infierno, ¿verdad? Que no es un espacio bonito para tú estar dormir y estar ahí 12 horas adentro, o sabes Dios cuánto más tiempo. Aquí en la isla, ¿verdad? Pues te ibas para tu casa o para donde estuvieras durmiendo, pero pues, en Isla de Mona estás atrapado en Isla de Mona, duermes dentro de la cueva en Isla de Mona también. Más fuerte. ¿Ves? Aquí tenemos ejemplos de herramientas, ¿verdad? La sala. Y entonces, el tercer elemento que se identifica pues son los grafitis. Montones de grafitis. Al punto en que los grafitis ahora son diagnósticos, ¿verdad? Entonces, tenemos montones de nombres y fechas, ¿verdad? Como mencionó el caso del cometa Halley y el profesor antes que nosotros. Y eso nos lleva, ¿verdad? A una idea interesante que se ve no solamente aquí en las cuevas de Puerto Rico, pero se ve también en las cuevas de Limona. Es algo que pasa con la minería del guano en general. Y es que esta sensación, ¿verdad? De que necesita un escape, ¿verdad? Estamos en el imaginario. Estoy encerrado en una cueva llena de humo, fuego, donde no puedo respirar bien, donde lo que estoy rompiendo, o sea, es completamente natural. Convertí un espacio natural en uno completamente industrial y tóxico, ¿verdad? Para mí. Entonces, la Real Academia Española, si les voy a leer aquí un poquito, define el escapismo como la actitud de quien se evade o huye mentalmente de la realidad. Adicional a eso, está el efecto también de querer, están aquellos que quieren inmortalizarse. Por ejemplo, el mundo, ya se me gusta el mundo de expresión pública. Por ejemplo, vamos a usar Facebook, los walls, ¿verdad? Víctor estuvo aquí.
pongo, y está el histórico de aquí. Vimos un caso que Daniel lo debe haber visto del montón de clases graduandas en Cueva de la Bona en Utuado, que fueron todos cuando se graduaron y dejaron todos sus nombres y sus fechas de graduación en la pared. Pero también entonces tenemos los grafitis, ¿verdad? Que son completamente funcionales, ¿verdad? Y que nos dan información relacionada a la minería. Entonces tenemos fechas concretas de los periodos mineros y vas a ver fechas como que 1927, qué sé yo, o puedes ver cuentas numéricas, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y son información que te da más acerca de la operación que otra cosa. Otro efecto, ¿verdad? Que tiene que ver con lo del escapismo y lo de la pertenencia y lo de yo tomar posesión de la iglesia, de la cueva, es lo de inmortalizarlo, ¿verdad? Y en el caso del ejemplo del cometa Halley, ellos, ¿verdad? Ellos pensaban que iban a fallecer, ellos pusieron su nombre, o sea, se inmortalizaron en las paredes de las cuevas. Número 2, fueron anecdóticos, ¿verdad? Dibujaron el cometa, qué es lo que está pasando, y dibujaron sus tumbitas y quiénes estaban allí. ¿Verdad? Y toman posesión, en ese momento ellos toman posesión de la cueva, se vuelven parte de ella, ¿verdad? Inmortalizan su presencia en ella para la posteridad. Esta parte de la representación, ¿verdad? Y la pertenencia es algo que en parte compartimos con las culturas prehispánicas, ¿verdad? Que también hacían, ¿verdad? También dejaban sus grabados en las cuevas. Aquí tenemos un ejemplo de una cueva en la isla de Mona, ¿verdad? Esto yo lo uso como un ejemplo de escapismo. En Mona tú encuentras muchos banquitos dibujados, ¿verdad? Que era la forma de escape por la cual yo me voy. Y lo encuentran normalmente, están de cabeza o en sitios bien colocados, porque era normalmente donde ellos estaban reposando o estaban descansando, ¿verdad? El hecho de dibujar es una actividad lúdica también, ¿verdad? O sea, en Isla de Mona estaban mirando en el siglo XIX, principios del XX, o sea, no hay celular, internet, igual que en Mona, igual no te sirve nada de eso. Pero no hay otras maneras alternativas de entretenimiento, y para colmo estoy en una jornada de 3 meses encerrado en esta cueva, porque es problemático. Aquí, en una de las cuevas del abono, casualmente tenemos un guano, una camioneta dibujada de guano. La camioneta me pareció una analogía bien interesante, ¿verdad? Como en Isla de Mona vemos un barquito, pero acá en Puerto Rico entonces tenemos carritos dibujados y camionetas. Y yo creo que muchas gracias, Víctor. Para concluir la presentación, ahorita hablábamos de los elementos que transformamos la cueva, y parte de este conjunto de hallazgos pues no escapan a pasillos que podían ser naturales pero fueron agrandados, o otros que ya habían sido como bloqueados y destapados, y además el uso de la antorcha o la carburera de ese minero durante el proceso mientras se va arrastrando, pero está extrayendo material de la cueva. En la foto de la izquierda era lo que mencionaba Víctor ahorita, hay un ejemplo en una de estas cuevas del abono, utilizando a Tamara como escala, aproximadamente 5,5 pies, casi cabe 3 veces hasta la marca del guano. O sea, imaginemos el impacto o la cantidad de guano que se extrajo de esa cueva. Y la de la derecha es un pasillo que ocurre lo mismo, o sea, van encontrando material, siguen excavando, y cuando de momento siguen haciendo una cueva, y ese era en forma ascendente, pero no, es un terreno, es un espacio estéril, o sea, ahí eso se abrió con propósitos de minería. Tú llegabas ahí, la cueva no tenía eso en su forma, digamos, original. O sea, que así de severo es el impacto. Nosotros, como parte de nuestra gestión como espeleólogos, y en este caso Víctor, que también nos colaboró en dibujar y un poco hacer estas representaciones gráficas, el mapa que está a la derecha es un mapa del espeleólogo Mike Lace, que la topografía la hizo con Reniel y con María. Esta es la cueva del abono de Utuado. Y cuando uno la mira, pues el mapa no persigue necesariamente una representación de la minería de guano, pero sí en la iconografía del mapa, cuando uno mira los niveles del piso, puede identificar esa representación donde el piso baja, y en muchos de esos casos es la extracción, o sea, es esa huella donde él lo representa gráficamente. Y a la derecha es un mapa que hicimos nosotros en una de las cuevas
del abono. Estos son cross sections de una cueva, y acá estamos representando el nivel original en una marca de la pared y un repaso que dejaron aquí. Es como si fuera en este nivel de superficie, y se ve lo que está dibujado en entrecortado, es ese espacio de la extracción. Es la misma cueva, y a la parte de arriba, pues la extracción, podemos ver aquí que queda como bastante más espacio para potencialmente extraerle el guano. Pero así intentamos hacer la representación de cómo se manifiesta la extracción de guano dentro de una cueva que ha sido en efecto pues ampliamente conocida. Esta cueva es en Morovis, y esta cueva, en el estudio que Víctor y Tamara identificaron de principios del siglo XX hasta 1918, era la cueva con más extracción de guano en la versión oficial, 3.144 toneladas. O sea que imaginemos lo que han sacado de esa cueva, y estamos hablando de una versión oficial. O sea, ahí estamos hablando de lo que está documentado hasta el 18. Lo que pasó posterior y lo que pasó en otras cuevas y lo que pasó de manera informal era abono a granel. Mira, un dato rápido. Entre 1848 y 1927, esto es Frank Wadsworth, ¿verdad?, que falleció hace unos añitos atrás, él estimaba que se habían extraído de Puerto Rico en general, incluyendo Isla de Mona y Caja de Muertos, 173.000 toneladas de guano. Ese número es conservador. En la Isla de Mona, solo entre 1848 y 1895 se extrajo 40.410 toneladas de guano. Lo cual, ¿verdad? Pero según Wadsworth, ¿verdad? Otro dato de Wadsworth, ¿verdad?, que era el anterior es mío. Wadsworth tiene una cifra de entre 1890 y 1899. Hay un problema, ¿verdad?, con los datos del gobierno español, porque Puerto Rico tuvo la autonomía. O sea, hay una interrupción de documentos legales que digan las cosas. Pero combinando ambos datos, ¿verdad? Wadsworth dice que entre 1890 y 1899 se extrajeron 113.493 toneladas de Isla de Mona. O sea, volvemos. Mira, acuérdense en el número 173, ¿verdad? Eso nos da una cifra combinada solamente para Mona de 122.518, lo cual nos deja, ¿verdad?, solamente 50.000 toneladas para el resto de Puerto Rico, cuando el calzo fue altamente minado, como ustedes pueden ver en sus visitas en las cuevas. Estas cuevas del abono son una representación bien pequeña, ¿verdad?, de la cantidad de cuevas minadas. Y solamente hasta 1918 ya habían sacado 3.500 toneladas de esa cueva, que es una sola. Las cifras son bien por menor. Y curiosamente, Morovis no solo es la cueva que hablamos sobre las 3.000 toneladas, pero el área de las Cavachuelas era una cantera en más de una cueva. El documento menciona Cueva Alta, o sea, menciona una serie de cuevas y un poco el proceso que Roberto en su libro, que le invitamos a que lo lean, por supuesto, de alguna manera se acerca al tema de la minería del guano, particularmente desde Morovis, pero entendemos que es una representación que debió haber ocurrido en la mayor parte del Carso norteño y a través de todo Puerto Rico. Herramientas, además de las que Víctor mostró ahorita, herramientas que se improvisaban y que estaban a la mano. A la derecha es un hacho, estaba así mismo en superficie, ahí se quedó, y a la izquierda una escalera que le queda un solo escalón. En la parte, cuando estábamos haciendo el recorrido, Tamara, por supuesto, a través de la escalera no lo pudo acceder, pero por otro pasillo y un poquito de movimientos pudo accederlo, y en efecto tenía antorcha, minería, y quedan este tipo de vestigios que hoy pues son evidencia de estos elementos de la arqueología de la minería del guano. Quiero agradecer, este es el final de nuestra presentación, pero quiero agradecer a las personas que han colaborado, particularmente Tamara en crear la presentación, en curar las imágenes, en tocar base con las personas que nos apoyaron. Y de nuestra parte, pues esto es lo que corresponde a la presentación. Si tienen alguna pregunta o comentario. Sorprende mucho la cantidad de material que se excavó y que se extrajo. Entonces, dos preguntitas relacionadas a eso. Tenemos conocimiento, o sea, me imagino que durante toda esa extracción se removió mucho material arqueológico. ¿Tenemos algún registro de
algún conocimiento arqueológico o cuánto se saqueó de material arqueológico. Esa es una, y la otra es tanta extracción, tanto material. Uno siempre escuchaba, ¿no? La caña, el café, o sea, aparentemente fue un aspecto importante de nuestra economía en algún momento. ¿Quiénes hicieron, quiénes fueron los ricos y quiénes se beneficiaron? Si tienen algunos datos así por encima. Mira, ¿me escuchan? ¿No? Sí. Sí, la primera parte. La primera parte, sí, se afectaron los depósitos arqueológicos, especialmente la de nuestros mal llamados arcaicos, ¿verdad? Porque muchos enterramientos, pues sí, yacían dentro de las cuevas, y sí, se sacó el material de ahí adentro, con el agravante de que los huesos también se utilizaban como fertilizantes, ¿verdad? O sea, entonces, si lo que habían era osamenta, probablemente se fue el huevo, sí. Pero no hay registros, no. No, porque cuando ellos minaban, ellos no marcaban si había ellos, no. Mira, de hecho, fuera de ciertas personas, por ejemplo, Miller en Isla de Mona mencionaba, se menciona, ¿verdad?, en los escritos, la colección gigantesca que tenían de artefactos arqueológicos que le traían los mineros de las cuevas. O sea, tú sabes que sí, habían artefactos. ¿Qué pasó con esos artefactos? No se sabe. Pero hay menciones, pero son esporádicas. Sin embargo, en el registro, por ejemplo, Carlos Ayes siempre mencionaba, era un sitio indígena, ¿verdad? Había evidencia prehistórica, probablemente fue impactado por iguanos. Ese tipo de información sí la pueden tener, especialmente en el registro, ¿verdad?, de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y del Instituto de Cultura. La de recursos naturales, pues obviamente ese no es el objetivo, o sea, ellos simplemente se encargan de decir, esto es turistable o no es turistable la cueva, es más acerca de, es un acercamiento más cualitativo acerca de si se puede explotar o no turísticamente el sitio. La segunda parte de la pregunta, ¿verdad? La economía, aquí, ¿cómo se movió? O sea, mira, en el siglo XIX, en 1892, el guano era el quinto producto que mandaba chavos a Puerto Rico, ¿verdad? Detrás de la caña de azúcar, el café, el tabaco, ¿verdad? Casualmente, saben que está el guano, ¿verdad? Es tremendo, pero también está el guano, la soda esta de la palma que se utilizaba para... Ese guano estaba rondando en el Sexto, también era altamente exportado de Puerto Rico. La industria del guano muere, ¿verdad? Con el cambio de hegemonía, ¿verdad? En 1898 hay un declive total, ¿verdad? O sea, desde una industria de guano súper explotativa a una que se vuelve más rústica, que es lo que estamos viendo acá en las cuevas de la Isla Grande. Estas son más operaciones más pequeñas, familiares, o de comunidades, ¿verdad? Especialmente en una época, ¿verdad?, en la Gran Depresión, o como le dicen en el centro, como le dice Josué Camaño, el profesor Josué Camaño le dice la década de las promesas rotas, ¿verdad? Porque ya había mucha gente que había perdido, o sea, todo lo que le habían prometido con el cambio de hegemonía no se dio. Entonces, hay muy pocos datos acerca de la extracción. Hay datos, pero son bien esporádicos. Entonces, como se está vendiendo localmente también, porque por ejemplo en Isla de Mona, yo sé dónde se exportó todo, yo sé el precio, o sea, yo te puedo tirar una estimación de dónde se estaba vendiendo y por periodo. Pero acá en Puerto Rico yo no puedo hacer eso. Segundo, ¿verdad? Los españoles sobredocumentaban todo, los americanos no. Entonces, ese cambio de perspectiva acerca de yo estar pendiente de lo que tú estás haciendo todo el tiempo y cuánto estás sacando de ahí, no era lo mismo. Entonces, no es la misma cantidad de información. Y además, un poco en el contexto de la primera mitad del siglo XX, pues también estuvo impactado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea que tenía un efecto sobre el cruce transatlántico, y de tal manera pues había que, si no llegaba el fertilizante o si no estábamos teniendo los elementos, pues el jíbaro iba y sabía dónde estaba la cueva y era pues hermano, de ahí para afuera o de ahí para vender. Y una de las cosas que no mencioné con relación a los topónimos en el principio es que curiosamente en Puerto Rico y en Cuba la expresión guano, la palabra guano se usa para también expresar dinero, o sea, moneda, o sea que es valor, o sea, definitivamente estábamos hablando de riqueza. ¿Fuera una riqueza que se quedara o fuera una riqueza que se exportaba, como el caso de Mona?
Una de las cosas que me interesaría saber es si han correlacionado de alguna forma la cantidad de población existente alrededor, con excepción de Mona, porque Mona ya era un proceso industrial muy distinto al que se estaba dando en la Isla Grande de Puerto Rico, porque cuando uno se fija, por ejemplo, en las cuevas en República Dominicana, en Cuba, en Jamaica, es muy distinto lo que uno ve en Puerto Rico. Por ejemplo, en los 1800 Puerto Rico, la densidad poblacional comparada con esas demás islas de las Antillas Mayores era en proporción mucho mayor. Por lo tanto, la gente potencialmente vivía más cerca de las cuevas y le posibilitaba la extracción de guano, aunque fuera en forma artesanal. No sé si han hecho esa correlación de población con respecto al área minera. Realmente todavía muy poco, pero sí sí me he topado con algunos datos. Por ejemplo, muchos de los mineros, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico se sigue usando la gente que iba de zafra en zafra, ¿verdad? Y también están los famosos correcostas, que también es un apellido hoy en día, no sé si alguien aquí es correcosta de apellido, que se iban moviendo, ¿verdad? De trabajo en trabajo a través de las islas. Igual que había temporadas para todo, normalmente el guano pues se sacaba antes de las fechas de sembrado. Eso tenías un segmento, ¿verdad?, de la población minera que no necesariamente era el lugar o que temporariamente vivía en el sitio, ¿verdad?, durante que estaban minando, pero que después regresaban, ¿verdad?, a sus familiares. El caso de Mona, como usted dijo, es otro bien diferente. Sí, en Mona la operación era gigantesca, de 400 o más mineros a la vez, y de muchas, no solamente de Puerto Rico, sino de todo Puerto Rico. O sea, hay mineros de Isla de Mona, de San Juan trabajando en Isla de Mona, de Vega Baja, de Morovis, de Ponce, pero también tenemos de las islas como Guadalupe, etcétera. Yo supongo, algo que pasa en los sitios de los sitios de minería, históricamente, ¿verdad?, es que sí se forman comunidades alrededor del sitio. Y en el periodo en el que estamos hablando, las personas vivían en el Carso, así que era muy fácil tener obreros allí mismo, no teníamos que trasladarlo de lugares, los corredores existían y todo eso, pero teníamos la mano de obra justo ahí. Así que, aunque no hemos correlacionado eso todavía, entendemos que en Puerto Rico la población, sobre todo de ese Carso norteño, sabemos que alrededor de los 50, porque con mis 40 y 50 comienza la población a trasladarse a otros lugares. Así que las personas que estaban ahí estaban muy cerca de las cuevas para poder irse. No hemos hecho el estudio, pero pues, como lo que hizo Ángela Costa, esos nombres pueden ser de personas de la comunidad que estaban viviendo, así que tenemos que entender que puede ser las mismas personas de allí de que vivían en el Carso norteño, y por eso precisamente en estas cuevas del abono no, pero en cuántas cuevas hemos ido al Carso norteño que ya están recuperadas y que están llenas de guano. ¿Por qué? Porque las personas se trasladaron de ahí y dejaron de sacarlo. Que esto tiene que ver también con la toponimia, era el elemento en el que cuando uno va a buscar, muchas de estas cuevas están alejadas, o sea, están desvinculadas hoy de comunidades inmediatas. Pero uno pregunta en la casa que está 2 kilómetros antes, que es la última de la curva de la cueva, y te dicen, sí, mira, en esa cueva, papá, tal cosa. Y te hablaban y te decían, no, los troces, y te la reconocían por el nombre, y en ocasiones te daban un nombre adicional. Pero queda, a ver, un poco esa memoria en la periferia del contexto de la cueva, pero sí el topónimo todavía está vivo en el contexto, al menos como un elemento referencial para esas comunidades. Tengo 2 preguntitas adicionales, tengo a Miriam y una más, y tenemos que seguir. Si hay preguntas adicionales, los muchachos se van a quedar por ahí y lo seguimos. Así que, Miriam. Manuel, Tamara y Pito, mencionaste una cueva en Cabazuela. Cabazuela, pues tenemos diferentes actividades humanas que se han dado a través del tiempo, y tenemos la presencia, ¿verdad?, y la evidencia de la minería que hubo en diferentes cuevas. Esa cueva en particular, la que nosotros llamamos la cueva del abono, o es otra, no tienes que decir el nombre, whatever. Nosotros la seleccionamos porque Cueva del Abono y la de las Cabachuelas nos la dio esencialmente un Ok, perfecto, pues es esa, esa cueva, perfecto, y sí. tiene otro nombre en el argot, pero sí, y la evidencia es enorme, y la foto donde estoy sentado, que estamos filmando, es ahí.
Vimos que esa era la cueva del abono, que tenía otro nombre por la cantidad de extracción de guano. Era abismal. Así que pudimos hacer una correlación entre los tres, lo que hemos estudiado, los nombres, otras cuevas también, conseguimos cuevas influenciales que tenían. La cueva más cercana con toneladas extraídas era 950 toneladas. Esa del abono en Cabachuelas realmente, pues como se dice, los números oficiales de 3.000 y pico de toneladas era abismal. Bueno, ¿se escucha? Sí, buenos días, mi nombre es Elvin Álvarez. Actualmente hay una población de murciélagos en las cuevas que producían abono. Ya no, el abono no se extrae. ¿Cómo ese abono se disuelve en la cueva para no ocupar el espacio completo de la cueva? No sé si el abono sigue creciendo en la cueva, si no se extrayera. Si hay alguna manera de, naturalmente, que ese abono... Naturalmente, él se va a lixiviar, ¿verdad? Él se va a pasar desde su estado soluble, según va perdiendo el nitrógeno y va crece un poquito lo que es el fósforo, por eso es que le decimos fosforito, o fosfato calicio. Pero eso es un periodo, eso es un proceso que es lento, depende de las lluvias, ¿verdad? En las cuevas que son costeras, pues también depende del flujo del agua del mar, ¿verdad? Y entonces la lluvia paicola, ¿verdad? A través de la pared de la cueva, y se va mezclando en un proceso que puede tardar desde cientos a miles de años. Por eso también le dicen guano fosilizado, ¿verdad? En compactarse. Según se va perdiendo los elementos químicos, se va compactando y se va poniendo como piedra durísimo. Pero es un proceso muy lento, sí. Curiosamente, en las cuevas del abono que fuimos, no hay montañas de guano hoy en día. A las cientos de cuevas que hemos yo visitado, vemos las montañas de guano. Que es bien curioso que se llamaban cuevas del abono, pero hoy en día no tenemos el abono por el cual ellos recibieron el topónimo. Así que ese guano se va a quedar ahí. Y hay montañas, y si ustedes van a otras cuevas en Puerto Rico, van a ver montañas que pueden llegar, en Cieles hay unas cuevas que tienen quizás 25 pies de alto, de montañas de guano, igual que hay en Quebradillas, en Puerto Rico, en muchos lugares. Pero curiosamente, pues esas no las tienen, y sí, se queda ahí. El proceso que Víctor dice que es la piedra esa que parecía sal de las 3 categorías que dijo, que nombra Roberto Martínez, para que eso llegue a ocurrir, van a pasar cientos y cientos de años para que eso pase. Robinson, por favor, a Robinson. Sí. Yo quería saber si existe alguna documentación sobre enfermedades de ese tiempo, ¿no? Asociadas a la minería, de esa minería prolongada. Gracias, Robinson, por la pregunta. Enfermedades, además de la histoplasmosis, que debía estar o podría estar asociado, lo que vimos fue sí, a través del libro de la tembladera, que no hay insistencia a la venta o a que lo compren, pero a través de... Pero de hecho están fuera de la venta. Perfecto. Ahí tienen la guía, pero Roberto mencionaba, por ejemplo, Robinson, la peligrosidad de la mula en la vereda, el saco, la pérdida, lo que representaba para el campesino, el obrero, pero enfermedad no, pero sí decía como la exposición y lo que llevaba a lo que Víctor plantea, a depurar la técnica y decir, mira, a veces era un propio jíbaro que decía, estás botando el abono aquí, hazlo de esta manera, hazlo con una polea, y de alguna manera tratar de salvaguardar la seguridad. Enfermedades, por lo menos de lo que hemos leído, yo no, pero sí esa exposición humana a decir, bueno, esto estamos minando, aparte de estamos manejando una cueva, estamos rompiendo paredes, estamos rompiendo el suelo, o sea, hay demasiados elementos peligrosos en el contexto de la minería. Y me gustaría hacer una promoción. Tenemos un episodio de Guacara Podcast con Víctor, que vamos a hablar de las condiciones laborales en la isla del mono de los mineros. Así que es un tema que puede estar pronto por ahí, en un episodio. Ahí, en cuanto a lo de la seguridad, sí, hay muchos escritos acerca de los mineros molestos, ¿verdad? Y obviamente se sublevaban y se iban en huelga, como todos los temas nos vamos, si las condiciones no son seguras, pero ellos nunca especifican en cuanto a que no eran seguras. Al menos que sí, yo no he encontrado ningún documento en cuanto a me enfermé, ¿verdad? Que probablemente era algo de todos los días, especialmente, ¿verdad? A principios del siglo XX y finales del XIX, cuando no había, ¿verdad? Básicamente derechos obreros, eso es como, tú eras explotado y punto. Bien,
mucha emoción el tema, así que fuerte el aplauso para los chicos aquí.